Cuesta ganar en el fútbol argentino, cuesta una barbaridad. De hecho, si vos ponés a verte cómo fueron los resultados y cómo va esta fecha número 3, te encontrás con 0-0 por doquier. Final del partido, Vélez Instituto 0-0 en Liniers. Para mí se valora el punto. Es un buen punto por muchos motivos de este equipo del gato Daniel Oltra, porque el partido tuvo de todo. El partido tuvo dominio de Vélez sobre el inicio, tuvo el dominio del equipo de Guillermo Barros Esqueloto por los costados, llegadas al arco. Allí es donde la Gloria se apoyó para mí en uno de los mejores jugadores que tiene hace varias temporadas, que es Manuel Rofo, y en adelante empezó a asentarse un poquito más y tuvo el dominio sobre el final del primer tiempo y sobre el principio del segundo tiempo, y es allí donde me parece que empezó a equiparar las cosas. Tal es así que Vélez terminó pidiendo la hora, terminó pidiendo que se termine el primer tiempo porque se le podía llegar a complicar, porque el equipo de Oldrá iba, proponía y arrancaba el segundo tiempo de la misma manera que había terminado. Después, lógicamente, un intervalo del partido donde poco pasó, donde los dos equipos estaban cambiando aire, donde los dos equipos empezaban a mover el banco de los suplentes. Claro, hay una diferencia terrible. Instituto venía de comerse una goleada 4-0 frente a River de local en el Mario Alberto Kempes, y Vélez tenía la obligación porque era local. Además de esto, hay que decir que el equipo del DRA tenía dos bajas: la de Alex Luna, que es la figura excluyente del equipo, y la de McAllister, que podemos coincidir o no, pero para los técnicos, después de la salida de Dubersaski, era el titular. Por eso digo que el punto para mí se recontra mil revalora. Si vos después empezás a hacer análisis más finos, si vos después empezás a buscar cuáles son las cuestiones de por qué Instituto empata, y porque tuvo poca efectividad, porque no tiene gol, porque le falta todavía esa referencia y ese jugador que le pueda dar la presencia en el arco rival. Para mí, desde que se fue Maravilla, fíjense hasta dónde me tengo que remontar, que el equipo no tiene una referencia, un jugador que huela sangre, que te dé gol. Y no estoy hablando de que debió haber reemplazado a Maravilla con otro Maravilla, porque Martínez es un 9 de lo mejor de Sudamérica, pero fíjense que después de Maravilla no terminó de llegar un centro delantero que te dé garantías. Más allá de que hoy me gustó muchísimo Manu Romero, me gustó mucho ese doble 9 o falso 9 que hizo con Fonseca. Apariciones, destellos, pero me gustó muchísimo Romero, principalmente porque tiene gambeta, porque se anima, porque es atrevido. Al arranque del segundo tiempo le pega de afuera y hace que Marchiori ataje una de las pelotas principales que tuvo la Gloria en los segundos 45 minutos. Entonces, quizá a medida que se vayan asentando, creo que hoy Romero demostró como para ser titular, Fonseca probablemente también. Quizá en base a esto el técnico después haga su análisis, vuelva a Alex Luna, que es ese jugador que te da gol. Bueno, recién decía que desde que se fue Maravilla, en Instituto no había gol. Me van a decir Alex Luna, pero creo que Alex Luna no sé si te da la presencia de gol completa, sino que Alex Luna es la figura porque es el peso ofensivo, porque es el jugador distinto, porque es el tipo que te puede ejecutar un tiro libre, porque es el quizá que agarre la responsabilidad, se ponga el equipo al hombro cuando no está jugando del todo bien. Estoy hablando de un jugador que vos sepas que te garantiza un gol. Ni siquiera te dio un gol por partido, un gol cada 4 o 5 partidos aproximadamente. Me parece que la mitad de la cancha se fue acomodando con el pasar de los minutos. Los primeros minutos no sé si fue del todo bueno lo de Moreira y lo de Lodico, pero después me parece que Moreira se empezó a ser más dueño de la mitad, empezó a liberar un poquito más a Lodico. Hay una realidad en Instituto, y es que cada vez que Lodico juega medianamente bien, si juega bien ni hablar. Creo que las veces en los últimos años que Lodico jugó bien al fútbol, que demostró que tuvo despliegue, que no le erró en los pases, que fue incisivo, me parece que se vio el mejor Instituto, los mejores partidos de Instituto. El tema es que le cuesta conseguir al gato esa regularidad, que le cuesta conseguir el hecho de tener 3, 4, 5 partidos a un alto nivel consecutivos. Pero me parece que se empezó a entender esa dupla, creo, a mi entender, y después de lo que fue
la caída del pase de Ignacio Méndez por cuestiones físicas, es la dupla que tiene que ser titular. Hoy quedó demostrado que un mediocampista central te sobra, no es necesario jugar con McAllister, Lodico y Moreira, porque vos a eso le tenés que sumar presencia en los costados. De hecho, yo creo que a partir del minuto 20 del segundo tiempo en adelante, Oldrá quiso empezar a jugarlo de contra. Para mí está muy bien porque Vélez atacaba con esta idiosincrasia que tiene Barros Esqueloto o los Mellizos, equipos directos, combativos en la mitad de la cancha, con mucha presencia. Iba con Machuca por un lado, iba con Maher Carrizo por el otro, que era esa herramienta que te podía destrabar algo, pero la realidad es que Elías Pereira junto con Alarcón lo tuvieron muy cortito a Maher Carrizo, y Lodico por ahí también se lo posicionaba por delante como para interrumpirle un poquito la cuestión. Juan Franco también estuvo bastante bien, lo vi sólido por el lado de Machuca, por ese lado se le tiraba a Bausat, Elías Gómez. Para mí Elías Gómez es el lateral y es el sector donde ataca Vélez por excelencia como con un lateral. A Gordon no lo vi del todo bien y me parece que eso también le terminó facilitando un poco la vida a Instituto, porque tenías a Maher Carrizo, que era lo más peligroso en cuanto a extremo por derecha, y lo tenías a Elías Gómez, que era lo más peligroso por izquierda, porque Machuca, si bien es un jugador con mucha calidad, con mucha categoría, me parece que también es bastante lagunero y que toma malas decisiones. En el segundo tiempo por ahí el Gato empezó a tomar esta lectura de saco a Puebla, te lo pongo, lo saco a Manu Romero, te lo saco a Acevedo, te hago un equipo más ligerito, más rápido, que ve entre John Córdoba, que entre Lázaro, juego con dos extremos, pero los extremos no entran para estar a la altura de la mitad de la cancha o 3/4, esperar el pelotazo y correr, sino que muchas veces lo vimos a John Córdoba cerrar primero por izquierda y después cerrar por derecha. Entonces la primera lectura desde el banco de suplentes de Oldrá debe haber sido: muchachos, ustedes primero entran para ayudar en defensa, ustedes primero entran para posicionarse adelante de Juan Franco, ustedes primero entran, en el caso de Lázaro, para posicionarse adelante de Elías Pereira. Después cambió. Creo que 30, 33, 34 minutos termina cambiando y se va John Córdoba por derecha y pasa Lázaro por izquierda. Paradójicamente, a mí me hubiese gustado ver correr más en velocidad y con espacios a John Córdoba. Creo que el partido lo pedía como para que te agarre Lodico la pelota, Moreira meta el pelotazo y John Córdoba esté esperando marcando la diagonal, pero creo que cuando entró Córdoba, cuando entró el colombiano, este nuevo refuerzo de la Gloria, el ataque de Instituto se inclinó por derecha. Y es ahí donde estaba Lázaro, que para mí tuvo un par de buenas intervenciones. No sé si tomó el 100% de buenas decisiones, pero es lógico, hace mucho que no jugaba. Y después, cuando el juego de Instituto se empezó a inclinar por izquierda, más sobre el final del partido, John Córdoba se fue por derecha. Es decir que mientras Córdoba estaba por un lado, el peso ofensivo de contra estaba por el otro. Me parece que a Fonseca lo vi perdido cuando salió Manu Romero. Yo no sé, creo que Fonseca, no lo he visto anteriormente, no he visto cómo jugaba en Uruguay, pero creo que Fonseca no es esa referencia de área. Aún así creo que te puede haber hecho más, al igual que Manu Romero, que Cordero. O sea, ya tenés por lo menos un poquito más de presencia en ese aspecto. Por eso digo, el partido pasó por, para mí, todas las posibilidades. Manejó Vélez la pelota, hizo figura Roffo, después la manejó Instituto, hizo figura Marchiori con 2 o 3 intervenciones, hubo un momento de zozobra donde era aburrido, pero se jugó bastante, se jugó bastante, es un 0-0 que pudo haber sido tranquilamente un 2-0, un 1-1, un 2-1, porque verdaderamente los dos equipos tuvieron la posibilidad, los dos equipos tuvieron respuesta de sus arqueros, porque se jugó constantemente, en ningún momento vi que se hizo tiempo. Si bien había algunas peleas, algunos duelos individuales, Marchiori la agarraba, y creo que lo marcó mucho el Chavo Fuchs en la transmisión, y la agarraba Roffo y salían jugando rápidamente, porque los equipos iban entendiendo que se estaban encontrando, querían ir a ganarlo. Para mí es un empate valorable en base a: venís de perder 4-0 frente a River, de jugar flojo, perdés a tu principal figura por lesión, entonces eso te obliga a cambiar el esquema que venías trabajando, aunque para mí este es el esquema con el que tiene que jugar Instituto: 4-2-3-1, 4-4-2 por momentos, pero con Moreira lo dico en la mitad de la cancha, con un rapidito por los costados. Yo, si me apurás, lo empezaría a poner o lo empezaría a probar a Lázaro por derecha como titular, a la izquierda con Romero, y quizá la referencia termine siendo Fonseca y que vayan rotando entre Fonseca y Romero. Por delante de ellos puede jugar Acevedo, y lógicamente cuando esté Luna, me parece que Luna va a ocupar un lugar, Manu Romero va a ocupar el otro, o
hasta Luna puede ingresar en el lugar de Acevedo, jugar un poquito más suelto. Pero creo que este partido también le puede servir a Oldrá como para empezar a definir el esquema, como para empezar a definir cuál va a ser la próxima formación de qué o cómo lo vas a terminar de incluir a Luna en esto que fue una muestra de, che, deja de jugar con 3 futbolistas que son similares en cuanto a características como Moreira, McAllister, además que McAllister no rindió nunca, y empezá a hacerte más fuerte por los costados. Cordero es una clara, para mí el partido que hoy hicieron tanto Romero como Fonseca demuestra que Cordero tiene que esperar en el banco de los suplentes y no hay mucho más. Fue un 0-0, tuvo el partido buenos momentos de la gloria, como dije anteriormente, buenos momentos de Vélez y un 0-0 que le termina sirviendo para mí más a Instituto porque sale en una cancha complicada, con un equipo que tiene recambio, porque vos ves y verdaderamente Vélez no tiene ese nombre rutilante, pero siempre tiene pibes que juegan bien. Es una barbaridad. Vélez cada campeonato siempre tiene 3, 4 pibes que rotan o que son titulares y que juegan bien. Marc Carrizo, anteriormente Thiago Fernández. Bouzat se ha acomodado como 5, como capitán, pero Bouzat era extremo. Entonces tenés esa mitad de la cancha rápida junto con Baeza, que también juega muy bien. Tenés el fondo con mucha experiencia, Mamana, Magallán. Por último, para mí, Requena y Alarcón se fueron acomodando. No empezaron del todo bien, pero se fueron acomodando. Quizá Oldrá pueda llegar a intentar en un futuro con Alarcón y Salazar, que para mí es la dupla que más le funcionó, más allá de que para mí Requena no desentona en absoluto. Gente, los leo en los comentarios, espero que se hayan puesto el pulgar para arriba, vamos a pasar los 100 likes en este video, en este resumen de la gloria, y nos estamos encontrando. Como siempre les digo, se cuidan y aguante el fútbol de Córdoba. Chau, chau.